Amén y amén. Amanecía hoy pensando, a propósito del nombre del tema, Jesucristo, el sacrificio perfecto. Y de eso se trata precisamente lo que hablaremos hoy. De entrada, la hermana Aurita y ustedes leían el pasaje que aparece en el libro de los Hebreos, donde describe el lugar santo y el lugar santísimo. Tal vez nos pueden ayudar con las imágenes. Ustedes lo leyeron y probablemente, y puede quedar ahí un poquito para que tengamos una idea de lo que hablaremos hoy. Y es precisamente de la expiación de Cristo en la cruz. Hoy, mientras me levantaba, recordaba, me di una palabra que decía chivo expiatorio, y recordaba que hace algunos años escuché esta palabra y se me quedó grabada con un muchacho llamado Lee Harvey Oswald. Creo que recuerdan el que le echaron la culpa, bueno, el que presuntamente asesinó al presidente de Estados Unidos, JFK. Hubo una película y venía a mí esa imagen donde a los minutos de que le dispararon al presidente, este hombre fue apresado. Y cuando sacaron las imágenes en televisión, ahí sale él diciendo, él lo mató, y todo el mundo pues quería justicia. Y él dijo, solo soy un chivo expiatorio. El hombre no fue juzgado porque inmediatamente en ese mismo lugar fue asesinado. Él quedó en suspenso esa muerte porque muchos no creían. Él tenía que ver, obviamente, pero muchos creían que había algo más en esa muerte. En el año de 1996 ya hubo un asesino confeso que no era Lee Harvey Oswald, pero él dijo, solo soy un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio es aquel que recibe la culpa por otra persona. Y el día de hoy hablaremos del libro del día de perdón que se encuentra en Levítico 16. Por favor, me acompañan. Le dicen amén. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el tabernáculo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube del propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Podemos ver en qué contexto se produce esta expiación. El título es el día de la expiación. En otras traducciones dice el día del perdón. ¿Qué había ocurrido? Los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, habían profanado el santuario ofreciendo fuego extraño y fueron muertos en el tabernáculo, en el lugar santísimo, porque nadie podía acercarse a Dios si no era de acuerdo a como Él lo había ordenado. Estos jóvenes habían
profanado, habían contaminado el tabernáculo de reunión. Así como sucede muchas veces muchos de nosotros, cuando conociendo al Señor, también hacemos actos que contaminan el cuerpo de Cristo. Si podemos ver una vez más la imagen y recordando cómo estaba constituido el tabernáculo. Habían, así rápidamente, 3 puertas o 3 cortinas. La primera se llamaba camino. La segunda, que daba entrada al lugar santo, se llamaba verdad. Y la tercera cortina se llamaba vida. Creo que eso nos habla de quién es el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dijo esas palabras, estaba hablando de sí mismo. Por eso comenzamos precisamente con la lectura de lo que es el tabernáculo, el santuario. Al final podemos ver que está el lugar santísimo, cerca de la cortina llamada vida, que simboliza el trono de Dios, el cielo. Aquí tenemos un sumo sacerdote, que es Aarón. Y Dios, que es un Dios de orden, dio instrucciones específicas sobre cómo entrar. Le dijo a Aarón en el 4, se vestirá la túnica santa de lino sobre su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Podemos ver, Dios, uno dice, ¿será que tiene que ser tan específico? Que le dijo, te bañas, te pones los calzoncillos, después te pones la túnica, te amarras el cinto y te pones la mitra. O sea, así. Y Aarón era tan sagrado ese acto, y después de que Aarón había visto que era serio desobedecer a Dios, porque sus propios hijos sacerdotes habían muerto, que el sacerdote practicaba todo el año, porque no podía cometer ningún error. Si derramaba un poco de incienso, podía caer ahí mismo fulminado y ser muerto. Por esa razón el sacerdote le colgaban unas campanitas y le amarraban un cordel en la cintura, porque no sabían si iba a salir vivo. Era un asunto de vida o muerte. Con Dios no podían jugar, porque estaba hablando de la santidad y del poder de Dios en ese lugar. La presencia de ellos habitando en este tabernáculo. Él dio instrucciones. Ellos se preparaban para este gran día. ¿Cómo se preparaban? 10 días antes sonaban las trompetas en Israel, anunciando que ese día llegaría. Tenemos que entender que Dios en su justicia no puede ver el pecado. Alguien dirá, Dios me tiene que perdonar. La justicia de Dios le impide que el castigo quede impune. La única razón por la cual tenemos perdón es porque alguien, Dios mismo se proveyó un chivo expiatorio, alguien que ocupó, alguien que cargó con el pecado, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos a Jesucristo en un doble papel. Allá teníamos a Aarón, el sumo sacerdote, y nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Pero él, además de ser sacerdote, al mismo tiempo era el chivo expiatorio. Quiero decirles que yo descubrí algunas cosas en este pasaje y espero que también ustedes lo puedan hacer. Algunas situaciones muy interesantes. Aarón, por su parte, se apartaba de la congregación una semana antes, o los sacerdotes,
porque él no quería tener contacto ni con su esposa ni con su familia, porque cualquier contaminación leve podría ser un asunto para él de vida o muerte. Dios no iba a pasar por alto una falta más, y ya lo habían visto. Veamos también, como parte de esas instrucciones, cómo se purificaba el tabernáculo. En primer lugar, tenía que purificarse el sacerdote. Podemos ver varias etapas. Se purifica el sacerdote antes y luego se purifica el pueblo. Es necesario que el altar de Dios sea limpiado. Y el Señor al inicio no le dio grandes explicaciones, solo dijo, haz de esta y esta manera. Lo mismo pasa con nosotros, con nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Nada más que nuestro sumo sacerdote, a diferencia de Aarón, no necesitó purificarse. Aarón soltó o se despojó de sus vestiduras coloridas, majestuosas, y se vistió de blanco. Blanco sabemos que significa justicia, Apocalipsis 19:4. Entonces Jesús nos redimió no en su esplendor, sino en su justicia, como santo y aprobado, perfecto y puro. Ya tenemos una gran diferencia entre Aarón y Jesucristo. Todo Levítico nos habla de la expiación del Señor. El versículo 6 de Levítico dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y si nos pasamos al versículo 11, por cuestión de orden, lo he dividido así. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Aarón tuvo que hacer su propia expiación. Ahora, ¿cómo entraba Aarón al lugar santo? Hace poco nosotros observamos en Israel que sencillamente cuando las personas van al muro de los lamentos, ellos no dan la espalda, llegan, oran con reverencia, le dan a los varones una kipa, una túnica, a las mujeres agua, a los varones también, para purificarse las manos, hay un lavacro. Pero cuando se retiran, nosotros hicimos como hicieron los demás, no daban la espalda al muro. Aarón no daba la espalda al arca, por reverencia. Y el incienso, cuando era ofrecido, dice, para que no muera. Sabemos que el incienso representa las oraciones. Aarón entraba intercediendo. El incienso pues nos habla del papel de Jesús como intercesor de un nuevo y mejor pacto. El candelabro, la única luz del lugar santo, representa también la luz de Jesús, la única luz que alumbraba el lugar. Y el fuego del altar
representaba el fuego de Dios. Jesús entró y vamos a ver cómo nos conduce Levítico en este proceso. Después de que el sumo sacerdote hizo la expiación por sí mismo, rociando 7 veces. Podemos decir, ¿por qué 7? 7 significa perfección, hablando de un sacrificio perfecto. Un error podía ser fatal. Miremos en el capítulo 15, en el versículo 15, la parte de la expiación. Recordemos que Levítico habla de sacrificio, habla de expiación y habla de santidad. Y la expiación hablamos que era para purificar el tabernáculo. Primero por el sacerdote, el mediador entre el pueblo y Dios. O sea, todo el pueblo dependía de una persona, de un hombre. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, profetizó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente hemos oído cantidad de veces esta palabra. Y quizá los mismos israelitas no entendieron lo que significaba un cordero. Y no solamente que abarcaba al pueblo de Israel, estaba profetizando que este sacrificio iba a dar entrada a toda aquella persona que creyera en Jesús y que aceptara el sacrificio expiatorio. Ahora hay algo bien interesante. Después de que el sacerdote hace la expiación, repite todo el proceso y comienza entonces la purificación del pueblo de Israel. Acompáñenme al versículo 6, nos regresamos un poquito. Y al 7, después de que hace la expiación por él, dice el 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí, en el 5 había pedido que de la congregación de los hijos de Israel se tomaran 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Este fue el primer elemento que me llamó la atención de esta palabra. Normalmente asociamos a Jesús con un cordero, pero aquí, si Levítico habla de la expiación de Cristo, del sacrificio expiatorio de Jesús, aquí se habla no de 1, sino de 2. Diga conmigo, 2 corderos. Y es quizá la parte más interesante de todo este ritual levítico. ¿Cuál de los 2 es Jesús? Ya lo veremos. Estamos hablando ya de la expiación del pueblo. El 7 dice, tomará después los, ¿cuántos? 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Esta es la parte donde se dice comúnmente donde la mula votó a Genaro. ¿Quién es este personaje? Azazel. Quiero compartirles que estuve, mi esposo sabe, como 2 semanas haciendo esta investigación, quién es este personaje, porque su significado realmente es desconocido, debatible, incierto, y la razón es esta. Según su etimología, tiene muchos significados, y el problema es que estos significados son excluyentes y contrastantes. Se puede referir, de acuerdo a su etimología, hace cabra, hazel,
salida, algo así como salida de la cabra, o salida del emisario, o chivo expiatorio. Pero en otro de los significados, porque los hebreos combinan las letras y hacen otra descomposición, puede referirse también a un lugar desértico y apartado, un lugar árido. Puede significar también el chivo expiatorio que desaparece, pero también, y lo voy a decir, en algunas tradiciones del judaísmo, también puede significar una entidad maligna. Puede ser un demonio, y aún en otras interpretaciones también puede representar un ángel caído, y para algunos puede ser el mismo Satanás. Esa es la razón por la cual, ¿qué tenía que ver con Jesucristo? Fue realmente sumamente intrigante y quizás lo más notorio de este ritual. Entonces, cuando yo no encontraba una respuesta exacta, yo dije, voy a cambiar el tema, pero ese nombre me seguía retumbando en la cabeza. Recuerdo que yo escuché a un joven rabino hablar de este personaje y hacer una relación con Cristo. Sin embargo, no estaba yo tan concentrada y comienzo a investigar. ¿Quién es el otro macho cabrío? Vamos a darlo en el contexto del judaísmo rabínico, porque algo que a mí me confundió mucho y que me tuvo preocupada es que yo uso mucho la Biblia lenguaje actual. Y de repente la Biblia lenguaje actual dice uno para el Señor y otro para el demonio Azazel. Y empiezo a buscar. Los adventistas tienen una interpretación que anda por esa línea. Pero también Azazel es chivo expiatorio y es el macho cabrío que es conducido al desierto. Entonces tenemos dos machos cabríos, animales impresionantes. Y veamos. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El primer macho cabrío yo creo que no tenemos problema. Sabemos que Jesús derramó su sangre, hizo expiación con su cuerpo, fue inmolado. Porque, como dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay expiación o perdón de pecados. Ahí no tenemos problema. Jesús fue inmolado. Es este Cordero de Dios que representa a este macho cabrío. Pero, ¿y este otro para qué? ¿Por qué ocupará a Dios dos en lugar de uno? ¿Y por qué este nombre es tan controvertido? ¿Qué hace con el macho cabrío? Yo creo que la misma palabra nos explica. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, el único libro de la Biblia donde se menciona 4 veces, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces estamos, tal vez me puede pasar la otra imagen, donde aparece el macho cabrío. Tenemos a Aarón, le traen los dos. ¿Ante quién se presentan? Ante el Señor. Vamos a descartar que este no fue un sacrificio para ningún demonio, porque Dios prohíbe específicamente ofrecer sacrificios a demonios. Por otra parte, el otro chivo expiatorio se presenta vivo, no se inmola. Entonces yo pensaba, en la suerte interviene Dios.
se echan suerte. Entonces lo primero que pensé, quizá con una mentalidad humana, es probablemente en la suerte interviene Dios y Dios escogió para él el que es genéticamente perfecto, porque cuando hacían los sacrificios llevaban a la puerta del tabernáculo los 2 carneros y Aarón lo primero que hacía es revisarlos, desde las uñas, la cola, que fueran perfectos. Estos 2 machos cabríos eran similares, lo más parecidos posibles, y los 2 perfectos. No es que uno estuviera defectuoso para decir que el otro se vaya para otro lugar. Los 2 estaban en la misma condición, lo más parecido posible. Pero quien eligió fue Dios a través de un sorteo. Estos machos cabríos tenían que ser comprados con el dinero de la congregación, así como la expiación del sacerdote tenía que ser comprada también con su dinero. Venía Aarón y hacía lo que aparece en la figura. Imponía manos, creo que aparece aquí después de presentarlo en expiación, en el número 16, versículo 16, ya ha sido degollado el macho cabrío para expiación del pueblo, y lo lleva la sangre detrás del velo, en el 15, y hará de la sangre lo que hizo con el becerro, y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El 16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados, y de la misma manera también hará el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Aquí habla de expiación, de pecados, rebeliones, y de esparción, de esparcir la sangre 7 veces, rociarla. Está hablando de que, porque separa entre pecado y rebelión, y en otra parte también separa iniquidad, haciendo referencia al pecado consciente y al pecado inconsciente, ¿verdad? Al pecado que cometemos a sabiendas, cuando hablamos de las iniquidades, y al pecado que cometemos sencillamente por el hecho de que somos pecadores, por vivir, de que no nos damos cuenta. Entonces, por eso se menciona estos tipos de pecado. Ya ha sido purificado el santuario, entonces. Primer hecho, y el pecado ha sido perdonado. ¿Qué implica? Que ya hay acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Cuando la sangre es rociada sobre el altar, ¿verdad? Y el fuego de Dios alumbra la presencia de Dios, ahí se ha hecho ya el perdón de pecados. Cuando Jesús murió, sabemos que el velo de la cortina se rompió de arriba hacia abajo, una cortina de unos 10 centímetros, tal vez un poco más de espesor, indicando el acceso. Pero entonces diremos, ya está terminado. Veamos. Luego da instrucciones, ¿verdad?, de que nadie puede entrar. En el 18 dice: y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora sí, cuando hubiere acabado de espiar el santuario, el tabernáculo y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Podemos ver ahí en ese momento, el macho cabrío es presentado. Hay algo que no aparece aquí, pero sí aparece en el Talmud, que al macho cabrío, después de que lo presentan, y cuando le imponen las manos, le colocan
2 cintas de color rojo. Esas cintas, después de que Aarón coloca manos, pone manos, confiesa los pecados del pueblo, es un acto que simboliza la transferencia de pecados. El pecado ha sido perdonado, pero alguien tiene que cargar con ellos. En ecología se llama, no hay almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar, porque esa es parte de la justicia de Dios. Y eso es lo que significa chivo expiatorio. Día de perdón es, el Señor quita la culpa mediante un sustituto. Alguien tiene que pagar esa deuda, porque esa es parte de la justicia de Dios. El pecado tiene una consecuencia. Este es un simbolismo para mostrar que Dios perdona, pero que luego es necesario la reconciliación. Tenemos acceso, pero luego Dios nos acerca al trono de la gracia. Una cosa es el perdón y otra cosa la reconciliación. Una cosa es el perdón y otra cosa es la culpa. Entonces, cuando coloca manos hay una transferencia. Por esa razón también nosotros tenemos que tener cuidado de poner manos y de que alguien nos ponga manos, porque podemos recibir transferencia. Ahí hubo confesión y se le pasan las culpas al chivo, pobre chivo, él es el culpable. Él tiene que pagar. Nosotros también tuvimos, como lo dice Isaías 53, esto nos recuerda que dice, ciertamente, escuchen, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podemos imaginarnos esa escena de ese macho cabrío. Cuando yo no creía en el Señor, bueno, sí creía, pero a mí no me gustaba la Biblia porque yo era pro ambiente. Entonces yo decía demasiado derramamiento de sangre, no me gustaba esa parte. Yo no entendía que la sangre es el precio por el pecado. Esos son principios espirituales que aprendí en el cristianismo, que tuve que aceptar que otro pagara. Yo decía, ¿por qué tiene que pagar un animal? No me gustaba. Pero era la única forma de borrar el pecado. Y lo borraba por un año, porque esto lo hacía el sacerdote una vez al año. Dijo, no en todo tiempo, entre Aarón, para que no muera. Tiene que purificarse. Es un día de reconciliación. Dios es justo. No me puede perdonar el pecado, porque su justicia no lo permite. Pero Dios provee una salida para acercarse al pueblo de Israel. Y proveyó una salida para acercarse a todos el mundo pecador. Buscarse un sustituto, alguien que purificara el cielo, que es simbolizado por el lugar santísimo en la tierra, un sumo sacerdote que a su vez fuera la ofrenda, y a su vez también otro doble papel en este pasaje, que cargara con la culpa. Dios, un macho cabrío sirve para perdón, para purificación, hay acceso al cielo, pero alguien simbólicamente tiene que pagar mi pecado, el suyo y el de toda la humanidad. El pecado necesita ser castigado. Por eso aparece este chivo, que según el judaísmo rabínico es también Azazel, el chivo sobre el cual se transfieren los pecados del pueblo y es enviado a un lugar desértico. Por eso también Azazel significa el chivo que se aleja. ¿Por qué? Porque simboliza, como dice el Salmo 103:12, como está lejos el oriente del occidente, así nuestras rebeliones también son
alejadas. Este chivo expiatorio no volvía. Y ahí terminaba la expiación. Entonces, ¿quién es este otro chivo expiatorio? Los dos representan a Cristo. Cristo hizo esta obra completa. Dio su vida y cargó con las iniquidades, porque no podía ser en ese momento cuando Dios apartó los ojos de Jesús, que ni su padre lo quiso ver, fue despreciado, dice Isaías, entre los hombres. En ese momento ni siquiera su padre lo podía ver porque estaba haciendo este chivo expiatorio, cargando toda la inmundicia y toda la pudredumbre de la humanidad. Esto le costó al Señor. Para que tengamos una idea, en los tiempos de Jesús, me contaba a mí, y esta fuente fue directa, nos contaba este rabino en Israel, que en una ocasión, bueno, la expiación culminaba ahí. En una ocasión este chivo, Azazel, se regresó y vino la maldición al pueblo. Empezaron muertes, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Y en tiempos de Jesús así se hacía. El chivo, después de presentarlo ante el Señor y confesar los pecados, ¿qué hacía el pueblo? Se arrepentía. Estaba en una actitud de ayuno, único día de ayuno para el pueblo de Israel. Estaba expectante, observando, porque eso solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Ellos no podían entrar por temor a morir. Entonces, en tiempos de Jesús, el chivo era conducido hasta un precipicio a 19 kilómetros de Jerusalén y era lanzado desde un lugar alto. Pero antes, según los rabinos, el chivo era golpeado, lo escupían, lo pateaban, lo dejaban medio muerto y encima le arrancaban la barba. ¿Qué nos recuerda eso? El sufrimiento de nuestro Señor, pero lo dejaban vivo para que a ojos del pueblo y a ojos, ¿verdad?, de el sacerdote y a ojos de Dios, las rebeliones se van. Y así como no volvían a ver a este chivo, Dios se olvida de nuestros pecados. Cuando le amarraban esa cinta roja, una de las cintas lo colocaban en la puerta del lugar santo, junto a la cortina. ¿Cómo se llamaba la segunda cortina? Ya les olvidó. ¿Verdad? Y la otra iba en el cuello lo llevaban como un perro al pobre cordero, al pobre macho cabrío, después de golpearlo, pero vivo. Antes de lanzarlo, le quitaban uno, ¿verdad? Y se quedaba el emisario con el cordel en la mano, la cinta roja. Cuando lo lanzaban, obviamente, pues tenía que morir. Cuando se tardaba en morir, ese proceso lo ignoro, pero cuando este chivo expiatorio moría, simbolizaba, ¿verdad?, que la cinta roja se convertía a ojos del pueblo, ¿saben qué? ¿En qué color? Blanco. Por eso dice Isaías, si tus pecados fueran como la grana, como blanca lana, vendrán a ser. Y ese milagro lo presenciaban todos los hijos del pueblo. Cuando Jesús murió, ellos continuaron con su tradición del día de expiación, y es un día de perdón, de arrepentimiento personal y de ayuno y de renovación del pacto con Dios. Pero cuando Jesús murió, resultó que esta cinta no volvió a ponerse blanca por 40 años. Jesús en el año 30 más o menos, ¿verdad? Como el año 33, luego el templo fue destruido. Esta tradición se siguió haciendo hasta el año 70 después de Cristo, y casi por 40 años no volvió a suceder este milagro. Yo no sé cómo lo interpretaron los judíos, cómo no lo pudieron ver, pero ellos continuaron haciendo
hasta la destrucción de su templo y pretenden volverlo a hacer cuando se construya el tercer templo de Dios. Nunca más volvió a ocurrir. Entonces, los dos machos cabríos representan un solo sacrificio, el sacrificio expiatorio de Cristo. Él dio su vida para que nosotros tengamos acceso al lugar santísimo. Ya no tenemos mucho tiempo, pero lo que sucedía es que después de que la expiación terminaba, cuando el macho cabrío era conducido al desierto, pero luego se tenía que purificar nuevamente. Aarón se quitaba sus vestiduras blancas y se volvía a poner sus vestiduras de sumo sacerdote. Y lo que llevaba el chivo expiatorio estaba contaminado y también tenía que bañarse. Muchos dicen también que el pueblo de Israel le hacía como un camino por esos 19 kilómetros, se ponían a ambos lados y se iban avisando uno al otro para avisar al pueblo cuando el chivo expiatorio era derribado. Aunque aquí inicialmente el Señor dijo, déjenlo ir y nunca más lo volverán a ver. Ellos no podían arriesgarse de que este chivo expiatorio regresara, porque volvía otra vez la maldición. ¿De qué hemos estado hablando? De cómo Dios trató con el pecado a través de estas dos formas. Dios no solo nos perdona, quita la culpa. Dios no solo nos perdona, se olvida de nuestros pecados. Eso simboliza este macho cabrío. Muchos dicen también que cuando él es lanzado y muere, esa caída del precipicio simboliza la muerte de Cristo. Cristo murió maldito. Ese chivo traía la maldición. Cristo murió, dice, maldito el que es colgado en un madero. Este chivo estaba maldito. También fue Jesucristo, que bajo maldición tuvo que ir al infierno. Pero la buena noticia es, ahí venció la muerte. En esa muerte tenemos victoria. Si bien dicen los adventistas, ¿quién cobró eso? Pues quien tenía el imperio de la muerte, pero fue vencido por Cristo Jesús a través de la muerte expiatoria. Quiero que nos pongamos de pie y meditemos en que si Cristo, Dios trató con nosotros, ese Yom Kippur, día, esa expiación ocurrió con la muerte de Cristo. Y si podemos ver todo el simbolismo, todo en el tabernáculo habla de Cristo. Cristo dio su vida. Realmente la pregunta es, ¿hemos recibido esa expiación completa? ¿O solo sabemos que Cristo murió por nosotros? El pueblo de Israel se preparaba, ayunaba. ¿Cómo nos preparamos nosotros para la muerte de Cristo? ¿Realmente confesamos nuestros pecados? ¿Hay arrepentimiento? Cierren por favor sus ojos y meditemos realmente si hemos valorado ese sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo, a su vez, sumo sacerdote, cordero inmolado, cordero que cargó con nuestras iniquidades. ¿Realmente se las hemos entregado o seguimos lidiando con la culpa? Porque una cosa es el pecado y otra cosa es la maldad. Y el sacrificio de Cristo fue completo en la cruz. El rociamiento de esa sangre 7 veces indica perfección. Sacrificio completo. Yom Kippur, expiación, es arrepentimiento a través de un sustituto. Es perdón porque alguien no solo dio su vida, sino que también cargó
con nuestras iniquidades. Nuestros pecados le fueron imputados a Él. Padre, en el nombre de Jesús, permiten esta mañana, miren nuestro corazón y enséñanos, Señor, el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Puro y santo. Dejando atrás los buenos placeres. Él está en el cielo. Tus pisadas quiero seguir. Reflejado en ese incienso. Hazme, oh Cristo, como tú eres. Mi ser inunda con tu poder. Gracias, Señor, Ven en tu gloria, por ese sacrificio. Padre bendito. Te entrego mis pecados, Semejanza mis iniquidades y mis rebeliones. hazme valiente Declaro y venir, que se van al desierto, dispuesto que mis pecados están en un lugar árido y seco perdonar. y que nunca más Quiero en mi retornarán. vida ser compasivo. Gracias, Jesús, Proclamando por purificar voluntad. el tabernáculo celestial. Hazme, oh Cristo, como tú eres. Porque por tu sangre Mi ser inunda hemos tu sido poder. limpiados. Ven en tu gloria, Padre bendito. Tu semejanza. Dios no solo nos perdona, quiere tener comunión. Nos perdona y nos acerca. Nos da perdón y reconciliación. No sé cuántos necesitan, además del perdón, reconciliarse con el Señor. Que el Espíritu Santo traiga Quiero ser a su memoria soy sus transgresiones y las pueda confesar humilde, delante de ese chivo expiatorio siempre y leal. transferírselas como se le transfirieron a este animal, transferírselas a Cristo, el gran sumo sacerdote, el mediador, Jesús, sacrificio perfecto, sacerdote y sacrificio, expiación y reconciliación. Los ritos no quitaron el pecado, solo lo cubrieron, pero la sangre de Cristo sí quitó el pecado. Y ya no hay más quien acuse a los escogidos de Dios, porque fueron alejados y todo se cumplió en Cristo Jesús. Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió la ley. Y más aún, está en el cielo, en el trono de Dios, en el lugar santo. Y podemos tener acceso a ese trono. Oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Así como Nadab y Abiú profanaron el santuario, también nosotros, simbolizando nuestro pecado, profanamos el templo de Dios. Por eso necesitamos hacer lo que se hace en Yom Kippur: arrepentimiento, confesión de pecados, recibir ese sacrificio y depositar nuestras iniquidades en Él. Y confesar que nunca más volverán, porque Dios
ya se olvidó. Fueron enviadas al desierto. Amén. Y amén. Hemos transmitido en tiempo real la reunión general de la Iglesia Central de Santidad. Un tiempo de santidad. Esperamos le haya edificado según el producto de Dios. Hasta la próxima.